Hola a todos, mi nombre es Fernando Gutiérrez Almeida y les propongo seguir viajando filosóficamente a través de el universo de las ideas, que ha de ser infinito seguramente. Y lo que les voy a proponer ahora es conocer el pastafarismo, una religión inventada, una religión paródica, que parodia un poco lo que es el cristianismo y fue creada en el año 2005 por un señor llamado Bobby Henderson. Ya lo había anunciado en el video anterior de esta serie de YouTube y ahora podemos profundizar en el asunto. Oh tallarines que estás en los cielos gourmet, santificada sea tu harina, vengan a nosotros tus nutrientes, hágase su voluntad en la tierra como en los platos. Danos hoy nuestras albóndigas de cada día y perdona nuestras gulas, así como nosotros perdonamos a los que no te comen. No nos dejes caer en la tentación de no alimentarnos de ti, y líbranos del hambre. Ramen o ramen. Ahí tienen una especie de Padre Nuestro dedicado al dios de esta religión, el pastafarismo, que es el monstruo de espagueti volador, o Monesbol, o Mev. Yo lo voy a llamar Mev para simplificar. El monstruo de espagueti volador es más o menos lo que ven ahí, un monstruo conformado de tallarines invisibles e indetectables y albóndigas invisibles e indetectables, y que tiene ojos de forma tentacular. Una especie de monstruo lovecraftiano, pero que no es lovecraftiano porque es un dios único de la religión de los pastafaris. Y bueno, en esta imagen les presento al monstruo de espagueti volador. Les presento la manera en que él se relaciona con todos los seres humanos del mundo, que es a través de sus apéndices tallarinescos. Y bueno, y también dejo por acá planteada la pregunta para mi próximo video, que es si Adán tenía o no tenía ombligo, que es una muy buena pregunta. ¿Quién creó el pastafarismo? Lo creó este señor que ven ahí, que se llama Bobby Henderson. En junio del 2005, Bobby Henderson, un físico recién graduado de la Universidad Estatal de Oregon, escribió una carta abierta a la Junta de Educación del Estado de Texas, en Kansas, perdón, del Estado de Kansas, no de Texas, Junta de Educación del Estado de Kansas. Eh, ¿Para qué? Para protestar con una carta abierta porque la Junta estaba proponiendo enseñar el diseño inteligente, que es una forma disfrazada de creacionismo. El creacionismo es la idea de que Dios creó el universo. Es decir, la Junta estaba proponiendo que en las escuelas públicas del Estado se enseñara como alternativa a la teoría de la evolución darwinista, se enseñara el diseño inteligente, la idea de que el universo fue creado por Dios con su suprema inteligencia, el Dios cristiano. Es decir, se iba a introducir en una clase de ciencia ideas religiosas. En la carta Henderson les dice que, bueno, si van a enseñar el diseño inteligente, entonces debería también enseñar la creencia que él mismo había inventado en aquel momento, que era la idea de que hace 5.000 años el universo fue creado por el monstruo de espagueti volador. La carta no solo fue, al ser una carta abierta, no solo fue una protesta individual, sino que se volvió viral en internet, y entonces ahí mucha gente le dio su apoyo y se terminó formando el movimiento pastafari o pastafarismo, que como pueden ver por esa especie de Padre Nuestro que acabo de leer, tiene como principal ingrediente el consumo de tallarines. Acá también pueden ver que el señor Bobby Henderson se colocó un colador en la cabeza como digamos, un símbolo. Los dos símbolos que ven ahí en su rostro son el colador, que es ¿no? el colador con que se cuelan los tallarines, como una especie de gorro,
digno de los pastafaris. Y aquí tienen un indicativo de que hay otra cosa importante en el pastafarismo, es que son los piratas o el alma de pirata. ¿Cómo inició el universo con el monstruo de espagueti volador? Bueno, hace 5.000 años creó el mundo, el monstruo de espagueti volador, el MEV, creó el mundo de tal manera que los científicos, al intentar, digamos, estudiar el universo, ¿qué es lo que obtienen? Obtienen que el universo parece tener miles de millones de años de antigüedad, que quizás hubo un Big Bang, que se produjo algo llamado evolución darwinista o evolución en general biológica de los seres vivos. Es decir, el Monesbol, el MEV, creó el mundo de tal manera de engañar a los científicos con esas apariencias de historia evolutiva, pero en realidad lo creó hace solo 5.000 años y como si tuviera esa historia. Es lo que se dice una especie de creación ex nihil, o sea, a partir de la nada, pero con la apariencia de una historia precedente, que es lo que sin duda, según el pastafarismo, es lo que engaña a los científicos y les hace creer que el mundo existe desde hace mucho más que 5.000 años, lo cual evidentemente no es cierto. Bueno, bien, ese argumento podría usarlo perfectamente un cristiano para decir que el universo fue creado hace solo unos miles de años y en unos pocos días. Es decir, no habría mucha diferencia en ese sentido con lo que propone el pastafarismo. Y el pastafarismo también tiene en su haber no 10 mandamientos como el cristianismo, pero sí tiene 8 condimentos, que no fueron 10, o sea, en realidad iban a ser 10 los condimentos, pero resulta que Mosei, que es el que ven acá, el profeta Mosei, que como pueden ver era un pirata, al recibir los 10 condimentos, básicamente comete la barbaridad de perder 2 de ellos y terminan siendo 8 los condimentos. Los 8 condimentos no funcionan exactamente como los mandamientos que están en el Antiguo Testamento, que usan tanto los cristianos como los judíos. Digamos, los 8 condimentos, a diferencia de los mandamientos cristianos, no son forzosos, no son reglas que deban cumplirse a rajatabla y con el precio de perder el alma o de quedar en falta frente a Dios. Los 8 condimentos son las cosas que el monstruo de espagueti volador preferiría que no hicieras, aunque las hagas, y no hay previsto ningún castigo si no las haces. El primer condimento se refiere a que no actúes como un fanático religioso, aunque creas en el MEV, aunque creas en el monstruo de espagueti volador. Lo peor que puedes hacer es ser un fanático. Si algunos no creen en mí, dice el monstruo de espagueti volador, no pasa nada, en serio, no soy tan vanidoso. Es decir, no intentes perseguir a los demás constantemente con tus ideas sobre qué es lo que existe, quién es Dios, quién creó el universo. Ni el monstruo Pastafari es tan vanidoso, ni tú deberías serlo. Es decir, el primer condimento propone que no seas un fanático, que evites el fanatismo religioso, que es una de las cosas más horribles que puede ofrecer, digamos, uno de los excesos más horribles que puede tener un religioso. El segundo condimento dice así: realmente preferiría que no usase mi existencia como un medio para oprimir, subyugar, castigar, eviscerar y ser malo con otros. Básicamente
que no cometas lo que han cometido tantos cristianos, el crimen de usar a Dios como un pretexto para hacer cosas horrendas a las demás personas. Bueno, o el Dios musulmán, que es más o menos el mismo, es el Dios único del monoteísmo, o el Dios judío. No te apoyes en tu creencia en un Dios único, supremo y todopoderoso y lleno de virtudes para oprimir, subyugar, castigar, eviscerar, matar, arruinar, condenar, etcétera, etcétera, para hacer el daño, para, para cometer atrocidades contra otros seres humanos. Bueno, que es una de las cosas que suelen hacer los religiosos, sobre todo cuando están en estado de fanatismo en sus mentes. El tercer condimento del pastafarismo es: realmente preferiría que no juzgases a las personas por su aspecto, cómo visten o por la manera en que hablan. Y eso incluye no estar tan preocupado por aparentar ser tal o cual cosa, o vestirte de tal o cual manera para que todos te identifiquen como el gran pastafarista. Y aclara, por supuesto, este condimento es que las mujeres son personas, los hombres son personas, es decir, que pienses en las personas como personas y no hagas distinciones horrendas entre hombres y mujeres, como han solido hacer en el pasado tanto los cristianos como los judíos como los musulmanes. El cuarto condimento, realmente en el pasado o en el presente, ¿no? Me parece que exageré al pensar que solo en el pasado se han hecho diferenciaciones monstruosas entre hombres y mujeres por parte de los monoteístas. El cuarto condimento, realmente preferiría que no tuvieras una conducta que te ofenda a ti mismo o a tu compañía amorosa mentalmente madura. Es decir, el cuarto condimento propone que te comportes como una persona decente. Nada más que eso. Lo cual se le puede pedir a cualquiera, en realidad, aunque no sea pastafarista. Quinto condimento, realmente preferiría que no desafiara las ideas fanáticas, misóginas y odiosas de otras personas con el estómago vacío. Come, luego puedes ir tras los malditos. Básicamente, acá, en el quinto mandamiento, dicho casi como en broma, está una de las ideas fundamentales del pastafarismo, que es la de combatir el fanatismo religioso, digamos, las ideas fanáticas religiosas o los intentos religiosos de inculcar ideas que pueden llegar a ser hasta peligrosas para quienes no las comparten. El sexto condimento, realmente preferiría que no construyeras iglesias, templos, mezquitas, santuarios multimillonarios en honor a mi tallarinesca santidad, cuando el dinero podría ser mejor gastado en terminar con la pobreza, curar enfermedades, vivir en paz, amar con pasión y, en broma, un poco en broma, bajar el precio de la televisión por cable. Bajar el precio de la televisión por cable. Y sí, todos podemos contemplar el hecho contundente de que a lo largo de la historia los monoteísmos, el judaísmo, el cristianismo, digamos, el islamismo, han creado a través de sus seguidores miles, decenas de miles de templos lujosos, cargados de oro, cargados de joyas, cargados de orfebrería, cargados de arte, etcétera, etcétera. Y claro, eso, el valor de toda esa inversión de creatividad humana, podemos seguramente evaluarlo en, no sé, es casi incalculable. Y toda esa riqueza, todo ese esfuerzo invertido en templos, en santuarios, en mezquitas,
todo eso podía haber sido perfectamente utilizado para el bien de la humanidad en un sentido más sencillo, como terminar con la pobreza o curar enfermedades o vivir en paz simplemente, en lugar de continuamente dedicar toda esa riqueza y todo ese esfuerzo a la exaltación de la propia creencia. El séptimo condimento: realmente preferiría que no fueses por ahí contándole a la gente que te hablo. No eres tan interesante. Bueno, esto combate la tendencia de muchos creyentes en las religiones oficiales monoteístas a prácticamente vanagloriarse de tener un contacto directo con Dios, con su Dios, lo cual es un privilegio que muchas veces se asignan los sacerdotes. Y en realidad, supongamos que tuvieran ese privilegio, ¿para qué lo mencionarían? Para vanagloriarse, no puede haber otro motivo. La idea es madura ya, dice el monstruo de espagueti volador. Y el octavo condimento: realmente preferiría que no le hicieses a los otros lo que te gustaría que te hiciesen a ti. Que es una manera, digamos, un poco irónica de referirse al mandamiento cristiano emitido por Jesucristo en algún momento, ¿no? La idea de no actúes con respecto a los demás, más que basado en el amor. Y acá lo que dice es que muchas veces uno puede tener gustos que no son compartidos por otros, y la idea es: no le hagas a otros lo que te gustaría que te hiciesen a ti. La ironía es constante en estos condimentos, pero podemos ver que atrás de la ironía hay una crítica constante y firme a las religiones monoteístas oficiales. Una ironía y una parodia, como la parodia de este tenedor crucificado, o la parodia de esta última cena con el monstruo de tallarín volador, de espagueti volador. Quiero aclarar que la palabra ramen es una parodia irónica de la palabra amén. Ramen, amén. Ramen, todos sabemos con qué tiene que ver el ramen, ¿no? Con unas especies de fideos que se consumen en el oriente. Acá tienen una imagen de un casamiento pastafari, porque efectivamente, después de unos años, lograron los pastafari que su creencia se oficializara en algunos países como Nueva Zelanda. Pueden ver que se trata de Nueva Zelanda. Y han luchado por muchas cosas, no solo porque se puedan realizar casamientos pastafari, sino porque se pueda usar el gorro clásico pastafari, que es un colador, que se puede usar, que se puedan realizar manifestaciones pastafari, y que se puede usar incluso en un documento de identidad, o en este caso el documento de identidad en España, un permiso de conducir. Es decir, todas estas luchas que hicieron los pastafari, que no son una gran comunidad en el mundo, pero que existen sin duda, tienen que ver con poner en duda los privilegios que se le dan a las religiones oficiales en relación a otras posibles creencias. ¿Por qué no es válida una creencia como el pastafarismo? ¿Por qué no puede esgrimirse la importancia de esta creencia como la de otras? Bueno, y para cerrar un poco sobre de qué se trata el pastafarismo, puedo mencionar que algunas afirmaciones fundamentales del pastafarismo. Por ejemplo, que el universo fue creado, ya lo había dicho, por un monstruo de espagueti volador invisible e indetectable,
que el mundo era un lugar mejor cuando estaba gobernado por los piratas. Supuestamente ellos afirman, y supuestamente ha de ser cierto, que hubo un momento en que el mundo estaba gobernado por los piratas, que son las figuras sagradas del pastafarismo, y que a medida que los piratas fueron extinguiéndose de alguna manera, o fueron disminuyendo su presencia en el mundo, bueno, una de las consecuencias fue el aumento del calentamiento global. Una afirmación que, claro, es una sátira sobre las correlaciones falsas, las falsas causalidades que muchas veces esgrimen los religiosos. Que, bueno, otra afirmación del pastafarismo es que el diseño inteligente no es ciencia, y como no es ciencia, ni el creacionismo cristiano es ciencia, ni el libro del Génesis es un libro científico, ni la Biblia, ni ningún libro de los monoteísmos es un libro de ciencia. Entonces, si se pretende enseñar el contenido de estos libros en las escuelas, entonces debe enseñarse también el pastafarismo, sin duda, porque también tiene derecho, al no ser una ciencia, sino simplemente una creencia que puede o no ser inventada, eso no importa, quién sabe cuál es la inventada y cuál no, tiene derecho a enseñarse el pastafarismo en las escuelas públicas de la misma manera y con la misma seriedad que cualquiera de esas religiones, el islamismo, el cristianismo, el judaísmo. Bueno, una afirmación imprescindible: la pasta es un alimento sagrado, los milagros son reales, como otra cosa, por ejemplo, como el monstruo de espagueti volador es inmaterial, nadie puede demostrar su existencia, pero tampoco puede negarla, así que, como cualquier otra deidad, el dios cristiano, el dios judío, el dios musulmán, o tantos dioses en los que ya nadie cree, de las religiones antiguas, el monstruo de espagueti volador existe tanto como ellos, y se puede afirmar su existencia tanto como la de ellos. Otra afirmación importante del pastafarismo es que la moral no requiere religión, se puede ser una buena persona, actuar bien, ser decente, tener buen humor, ser empático sin necesidad de obedecer a ningún mandato divino ni formar parte de ninguna religión. Algo muy importante del pastafarismo es la afirmación de que el humor es sagrado. Efectivamente, la gente malhumorada, que básicamente presenta sus ideas con seriedad dogmática, que básicamente nos enrostra sus creencias con seriedad, con firmeza tajante, prácticamente hasta con cierta violencia en la actitud dogmática. Bueno, eso es peligroso. Lo que no es peligroso es tener sentido del humor, y el pastafarismo promueve el sentido del humor. En el pastafarismo, además, no hay jerarquía religiosa ni dogmas inmutables. No hay sacerdotes nombrados, no se levantan templos. Puede haber algún pub, algún lugar pequeño al cual se puede invitar a reunirse a los pastafari, pero no la promoción de la creencia pastafari de manera, digamos, institucional, que evidentemente cuando se promueve de manera institucional una creencia se lo hace para que esa creencia adquiera poder, le dé poder a sus seguidores y le dé poder sobre todo a sus sacerdotes. Y bueno, y una última afirmación que podemos mencionar es que la ciencia es compatible con la espiritualidad, siempre que la espiritualidad no niegue la evidencia científica. Es decir, si se quiere creer, que se crea, por supuesto, pero no contradiciendo la evidencia científica, no oponiéndose al progreso del conocimiento científico. Y ese sería básicamente un resumen de las ideas principales del pastafarismo. En fin,
Queda entonces sobre la mesa la posibilidad de incluso de que existan otras religiones paródicas, y sí, hay otras, y quizás en el futuro podamos, digamos, reflexionar un poco sobre esas otras religiones paródicas o religiones alternativas, poco conocidas, que andan por ahí con sus propias propuestas tan interesantes como la del pastafarismo. Y bueno, y con esto me despido y ramen para todos.